Cilia ajustó el visor de su casco, frunciendo el ceño ante la atmósfera terrestre. El aire era denso, pegajoso, casi palpable. Primitivo era una palabra amable para describir este planeta, pensó. Su nave, la asterisco exploradora estelar asterisco, un crisol brillante de aleaciones cromadas y paneles de energía pulsante, parecía un adorno futurista abandonado en un vertedero. La nave, capaz de plegar el espacio y atravesar nebulosas con la facilidad con la que un niño hojea un libro, contrastaba de forma absurda con el paisaje que se extendía ante ella, un campo verde moteado de rocas y árboles raquíticos. Había insistido en pilotar la asterisco exploradora estelar asterisco ella misma, una oportunidad perfecta para demostrar su valía ante el Alto Consejo de Xenogalaxia. Una misión de observación a un planeta prefederación. Francamente, era humillante. Pero Cilia, con su característico optimismo, rayano en arrogancia, según algunos de sus detractores, veía una oportunidad para brillar. Demostraré lo inútiles que son estas civilizaciones inferiores, había dicho a su mentor, el anciano y taciturno profesor Sylar. Él, por supuesto, había respondido con un gruñido y una advertencia sobre la complacencia. Ahora, parada en la rampa de descenso, Cilia empezaba a sentir una punzada de decepción. La Tierra. Era tan. Asterisco ordinaria asterisco. Los informes del Alto Consejo habían pintado un cuadro de una civilización en ascenso, con potencial para unirse a la Federación en siglos venideros. Pero lo que veía era un planeta sin refinar, tosco, sin el brillo tecnológico de su propio mundo natal, Silos. Los humanos. Ya había realizado escaneos extensos de su fisiología, por supuesto. Criaturas bípedas, con una constitución curiosamente frágil y una obsesión por la reproducción. Sus cerebros, aunque capaces de cierta complejidad, parecían estar plagados de emociones primitivas y lógica defectuosa. Su fuerza física, en particular, era risible. Los datos indicaban que un silosiano promedio, incluso un niño, poseía una fuerza muscular varias veces superior a la de un humano adulto. Cilia se había reído cuando leyó eso. Imaginó a estos pequeños seres torpes tropezando con sus propias extremidades, incapaces de realizar tareas que un silosiano consideraría triviales. El Alto Consejo parecía preocupado por la posibilidad de que la humanidad se convirtiera en una amenaza. Cilia lo encontraba absurdo. ¿Qué amenaza podían representar estas criaturas débiles y atrasadas? Se ajustó el guantelete, sintiendo la familiar descarga de energía psiónica que fluía a través de sus venas. Su armadura, ligera pero increíblemente resistente, la protegía de cualquier daño concebible que la Tierra pudiera ofrecer. Su casco, equipado con escáneres, traductores y una miríada de otras funciones, le proporcionaba una ventaja tecnológica abrumadora. Con un suspiro, un signo involuntario de su aburrimiento incipiente, Cilia activó su camuflaje. Su figura se desdibujó, mezclándose con el entorno hasta que fue prácticamente invisible. Era hora de observar a estos humanos en su hábitat natural. Descubriría, sin duda, que sus temores eran infundados y que el Alto Consejo estaba desperdiciando valiosos recursos en esta farsa. Caminó con paso ligero por el campo, evitando las rocas más grandes con desdén. Unas pequeñas criaturas aladas revolotearon a su alrededor, aparentemente sin percatarse de su presencia. La tecnología de camuflaje silosiana era impecable. Avanzó hasta que divisó un grupo de figuras cerca de una formación rocosa inusualmente grande. Eran ellos. Los humanos. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El espectáculo, como ella lo había llamado, comenzó de inmediato. Los humanos, un grupo de 5 o 6, forcejeaban alrededor de la roca que había notado antes. Era una mole de granito gris, cubierta de musgo y líquenes, que parecía haber estado allí durante siglos. Cilia escaneó su masa, aproximadamente 3 toneladas terrestres. Una cantidad insignificante, considerando las capacidades de su nave, pero aparentemente un desafío insuperable para estos seres primitivos. Observó cómo se esforzaban. Sus rostros se enrojecían por el esfuerzo, sus músculos se tensaban bajo la ropa tosca que vestían. Emitían gruñidos y jadeos, señales audibles de su angustia.
Uno de ellos, un hombre corpulento con una barba espesa, parecía estar dirigiendo la operación, dando órdenes con una voz ronca. Los demás obedecían, empujando y tirando de la roca con una determinación admirable, aunque evidentemente inútil. Cilia no pudo evitar reírse. Era una risa silenciosa, amortiguada por su casco, pero llena de desprecio. ¿En serio?, pensó. ¿Esto es lo que consideran un desafío? En Silos, los niños pequeños jugaban con rocas de este tamaño, moviéndolas con la mente como si fueran canicas. La idea de que estos humanos se esforzaran tanto por una tarea tan simple era simplemente ridícula. Su traductor universal, integrado en su casco, comenzó a traducir sus conversaciones. Eran frases cortas, llenas de frustración y aliento. «Vamos, un poco más», gritaba el hombre de la barba. «Empuja con todas tus fuerzas». Los demás respondían con gemidos de esfuerzo. Cilia analizó sus movimientos. Eran descoordinados, ineficientes. No estaban utilizando las técnicas adecuadas de palanca ni distribución del peso. Era evidente que carecían de cualquier comprensión básica de la física. «Qué patéticos», pensó. Ni siquiera saben cómo usar sus propios cuerpos correctamente. La idea de que estos seres pudieran representar una amenaza para la Federación se le antojaba cada vez más absurda. Eran como hormigas intentando mover una montaña. Su tecnología, por lo que había podido ver, era igualmente primitiva. No había rastro de campos de energía, manipulación molecular ni siquiera una comprensión rudimentaria de la propulsión espacial. Estaban atrapados en este planeta, confinados a su propia insignificancia. Cilia sintió una oleada de impaciencia. Estaba perdiendo el tiempo. Podría estar explorando galaxias lejanas, descubriendo nuevas formas de vida, expandiendo los límites del conocimiento. En cambio, estaba observando a un grupo de humanos torpes luchando con una roca. Decidió que había visto suficiente. Era hora de poner fin a esta farsa. Demostraría de una vez por todas la superioridad de la civilización silosiana. Se acercaría a la roca, la levantaría con facilidad y dejaría a estos humanos boquiabiertos ante su poder. Sería una lección humillante, pero necesaria. Tal vez, solo tal vez, les enseñaría algo sobre su lugar en el universo. Comenzó a avanzar, lista para revelar su presencia. Su mano ya estaba extendida, lista para canalizar su energía psiónica en la roca. Se imaginó la expresión de asombro en los rostros de los humanos cuando vieran su hazaña de fuerza. Sería un momento de triunfo, una prueba irrefutable de la superioridad silosiana. Pero entonces, algo la detuvo. Un pensamiento, una duda sutil que se filtró en su mente. ¿Era realmente necesario? ¿Necesitaba demostrar su superioridad de una manera tan ostentosa? ¿No era eso precisamente lo que criticaba de los humanos, su necesidad de afirmarse constantemente? Cilia vaciló. La roca seguía ahí, los humanos seguían luchando, y su decisión se había vuelto repentinamente mucho más complicada. La risa que había sentido antes se había atascado en su garganta, reemplazada por una extraña sensación de incertidumbre. Tal vez, solo tal vez, había algo más en esta situación de lo que parecía a simple vista. Tal vez, la fuerza no era la única medida del valor. La vacilación fue breve, casi imperceptible. El orgullo, esa vieja y fiel compañera, rápidamente retomó el control. Tonterías, se dijo Cilia. Es solo una roca. Soy una silosiana. Puedo hacer esto. Desactivó su camuflaje, apareciendo de repente a pocos metros del grupo de humanos. Al principio, se quedaron paralizados, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Luego, el hombre de la barba, recuperándose más rápido que los demás, dio un paso adelante, entrecerrando los ojos con suspicacia. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz llena de cautela. Cilia ignoró la pregunta. No tenía tiempo para explicaciones. Se concentró en la roca, canalizando su energía psiónica. Sintió el familiar zumbido en sus venas, el poder latente listo para ser liberado. Extendió ambas manos hacia la roca, visualizando su movimiento. «Voy a mover esta roca», anunció, su voz resonando con confianza.
Aunque no entendieran sus palabras, captarían el mensaje. Respiró hondo y aplicó fuerza. No una fuerza bruta, por supuesto. Eso sería primitivo. Utilizó su energía psiónica para manipular el campo gravitatorio alrededor de la roca, para aligerar su peso, para facilitar su movimiento. Nada. La roca permaneció inmóvil. Cilia frunció el ceño. Debe haber cometido un error de cálculo. Ajustó la frecuencia de su energía psiónica, aumentando la intensidad. Sintió el esfuerzo, una ligera punzada en su cabeza, pero nada más. La roca no se movió ni un centímetro. Los humanos comenzaron a murmurar entre ellos, apuntando a Cilia con expresiones confusas. El hombre de la barba se echó a reír, una risa fuerte y resonante que llenó el aire. Cilia sintió que el calor subía por su cuello. Esto no podía estar pasando. Ella era una silosiana, una de las más talentosas de su generación. No podía ser derrotada por una simple roca. Redobló sus esfuerzos, vertiendo toda su energía en la tarea. Su armadura comenzó a zumbar, sobrecargada por la intensidad de su poder. Sus manos temblaban. Su visión se nubló. Aún así, la roca permaneció obstinadamente en su lugar. Entonces, ocurrió algo aún peor. Al forzar su energía psiónica más allá de sus límites, Cilia provocó una reacción imprevista. En lugar de aligerar el peso de la roca, lo amplificó. Sintió un tirón repentino, una fuerza irresistible que la arrastró hacia adelante. Perdió el equilibrio y tropezó, cayendo de bruces contra la roca. El impacto la dejó sin aliento. Su casco resonó con el golpe. Los humanos estallaron en carcajadas. Una risa descontrolada, estridente, que resonó en el campo. No entendían sus palabras, pero entendían el fracaso. Vieron a la alienígena arrogante caer de cara contra la roca y encontraron la escena hilarante. Cilia se levantó lentamente, sintiendo el peso de la humillación. Su armadura estaba cubierta de polvo y musgo. Su orgullo, hecho pedazos. Los humanos seguían riendo, señalándola y comentando con entusiasmo. Activó su traductor universal, con la esperanza de poder explicar su situación, de recuperar algo de su dignidad. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el hombre de la barba gritó algo en su propio idioma, algo que sonaba como una burla. Y entonces, Cilia lo entendió. No importaba lo que dijera. No importaba lo que hiciera. A sus ojos, ella era solo una torpe alienígena que no podía mover una roca. El desafío había terminado. Y Cilia había perdido. Estrepitosamente. La risa de los humanos resonaba en sus oídos como un zumbido ensordecedor. Cada carcajada era una puñalada a su orgullo, cada mirada burlona un recordatorio de su fracaso. Cilia apretó los puños, conteniendo el impulso de desatar su energía psiónica y silenciar a esos seres insignificantes. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Ya había hecho el ridículo, recurrir a la violencia solo confirmaría su torpeza y su falta de control. Sentía la humillación quemándole las mejillas, aunque su armadura las ocultara. Había llegado a la tierra con una arrogancia desmedida, convencida de su superioridad. Había subestimado a los humanos, descartando su fuerza y su inteligencia como primitivas e insignificantes. Y ahora, se encontraba en el suelo, cubierta de polvo y avergonzada, mientras esos mismos humanos se reían de ella. La frustración la invadió como una ola. Había estudiado durante años, perfeccionando sus habilidades psiónicas, entrenándose para ser una de las mejores de su generación. Había superado desafíos que habrían destrozado a otros. Y ahora, una simple roca la había derrotado. Intentó levantarse con dignidad, pero sus piernas temblaban. La energía psiónica que había canalizado había agotado sus reservas, dejándola débil y vulnerable. Se tambaleó un poco, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Los humanos, al ver su inestabilidad, rieron aún más fuerte. Decidió ignorarlos. No les daría la satisfacción de ver su angustia. Se concentró en respirar profundamente, intentando calmar su mente y recuperar el control de su cuerpo. Cerró los ojos por un momento, visualizando su hogar,
Silos, un lugar de belleza y armonía donde la fuerza no era la única medida del valor. Pero la imagen de su hogar solo sirvió para aumentar su frustración. Recordó las expectativas que pesaban sobre sus hombros, la presión de demostrar su valía ante el alto consejo. Había prometido regresar con un informe convincente, una prueba irrefutable de la insignificancia de la humanidad. En cambio, regresaría con una historia de fracaso, una humillación personal que mancharía su reputación para siempre. Abrió los ojos, decidida a no rendirse. Todavía quedaba tiempo para salvar la situación. Todavía podía encontrar una manera de demostrar su superioridad, de silenciar las risas de los humanos. ¿Pero cómo? Ya había agotado su energía psiónica. No podía recurrir a la fuerza bruta, no con su estado debilitado. No podía usar su tecnología, no sin revelar sus verdaderas capacidades. Se le ocurrió una idea descabellada. Tal vez, solo tal vez, podría aprender de los humanos. Había observado sus esfuerzos, su determinación a pesar de su falta de habilidad. Tal vez, si trabajaba con ellos, si aprendía sus técnicas, podría mover la roca y recuperar su dignidad. Pero la idea era repugnante. ¿Pedir ayuda a seres que consideraba inferiores? ¿Admitir que necesitaba su ayuda? Su orgullo se resistía a la idea. Pero la alternativa era aún peor. Regresar a Silos como una fracasada, una burla para sus compañeros. La idea era insupportable. Cilia respiró hondo, tragándose su orgullo. No tenía otra opción. Si quería recuperar su dignidad, tendría que humillarse aún más. Tendría que pedir ayuda a los humanos. Se preparó para hablar, para tragar sus palabras arrogantes y pedir humildemente su asistencia. Pero antes de que pudiera abrir la boca, algo interrumpió el torrente de sus pensamientos. Uno de los humanos, un niño pequeño con el pelo despeinado y una sonrisa curiosa, se acercó a ella. El niño se detuvo frente a ella, mirándola con curiosidad. Tenía el pelo castaño revuelto, los ojos grandes y marrones, y una sonrisa que parecía sincera. Cilia escaneó al niño con su casco, analizando su fisiología y su estado emocional. No detectó ninguna amenaza, solo curiosidad y un ligero rastro de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó el niño, su voz suave y llena de inocencia. Cilia dudó. No estaba segura de cómo responder. No quería revelar su origen alienígena, pero tampoco podía permitirse ser grosera. Necesitaba la ayuda de este niño, por humillante que fuera. Estoy teniendo dificultades, respondió finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Su traductor universal hizo un trabajo impecable, traduciendo sus palabras al idioma del niño. El niño asintió con la cabeza, como si entendiera perfectamente su situación. Parece que estás intentando mover la roca, dijo. Es muy grande. Nosotros también lo estábamos intentando, pero es muy pesada. Cilia sintió una punzada de irritación. ¿El niño iba a burlarse de ella también? Estaba a punto de responder con sarcasmo, pero se detuvo. Necesitaba mantener la calma, necesitaba ser amable. Sí, dijo, tratando de sonar lo más humilde posible. Estoy intentando mover la roca, pero no lo estoy consiguiendo. El niño sonrió. Tal vez pueda ayudarte, dijo. Cilia lo miró con incredulidad. Este niño, un ser humano pequeño y aparentemente débil, ¿iba a ayudarla? Era absurdo. Pero no tenía nada que perder. ¿Cómo?, preguntó, tratando de ocultar su escepticismo. El niño se encogió de hombros. Conozco algunas técnicas, dijo. Mi abuelo me las enseñó. Dice que la fuerza no es lo único que importa, también importa la inteligencia. Cilia frunció el ceño. ¿Inteligencia? ¿Los humanos pensaban que eran inteligentes? Eso era aún más ridículo que su idea de la fuerza. Pero el niño no esperó su respuesta. Se acercó a la roca y comenzó a examinarla, tocándola y moviéndose a su alrededor. Cilia lo observó con curiosidad, tratando de entender lo que estaba haciendo. Mira, dijo el niño, señalando un punto en la base de la roca. Si colocamos una palanca aquí,
podemos usarla para levantar la roca. Necesitamos algo fuerte y largo, como una rama de árbol. Cilia analizó la sugerencia del niño. Era sorprendentemente lógica. Utilizando una palanca, podrían multiplicar su fuerza y facilitar el movimiento de la roca. Era una técnica básica, por supuesto, pero efectiva. Y también necesitamos distribuir el peso, continuó el niño. Si empujamos desde diferentes ángulos, podemos evitar que la roca se incline y caiga. Cilia asintió con la cabeza, reconociendo la validez de la sugerencia del niño. La distribución del peso era fundamental para mantener la estabilidad y evitar accidentes. ¿Entiendes?, preguntó el niño, mirándola con expectación. Cilia respiró hondo. Tenía que tragarse su orgullo y admitir que el niño tenía razón. Sí, dijo. Entiendo. Tus técnicas son interesantes. El niño sonrió, complacido con su respuesta. Genial, dijo. Entonces, ¿me ayudas? Cilia dudó por un momento. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Iba a seguir las instrucciones de un niño humano? Pero no tenía otra opción. Su dignidad estaba en juego. Sí, dijo finalmente. Te ayudaré. El niño saltó de alegría. Perfecto, dijo. Vamos a buscar una rama. Y así, Cilia, la alienígena arrogante y engreída, se encontró siguiendo a un niño humano a través del campo, en busca de una rama de árbol para usar como palanca. Su misión de observación había tomado un giro inesperado. Y su aventura apenas estaba comenzando. Encontrar una rama adecuada resultó ser más difícil de lo que Cilia había anticipado. El niño, cuyo nombre descubrió que era Tomás, insistió en que la rama debía ser lo suficientemente fuerte, pero no demasiado gruesa, una descripción que le pareció exasperantemente vaga. Después de varios intentos fallidos, Tomás finalmente encontró una rama de roble que cumplía con sus exigencias. Con la rama en mano, regresaron a la roca. Los otros humanos seguían observando, aunque ahora con una mezcla de curiosidad y diversión. Cilia podía sentir sus miradas sobre ella, juzgando cada uno de sus movimientos. Tomás le indicó a Cilia dónde colocar la rama, utilizando una pequeña grieta en la base de la roca como punto de apoyo. Ahora, empuja aquí, dijo, señalando el extremo de la rama. Pero no empujes con fuerza, solo aplica presión constante. Cilia dudó. ¿Realmente iba a funcionar? Era tan simple, tan. Asterisco humano asterisco. Pero no tenía nada que perder. Siguió las instrucciones de Tomás, aplicando presión constante al extremo de la rama. Al principio, nada sucedió. La roca permaneció inmóvil, desafiando sus esfuerzos. Cilia sintió una punzada de frustración. Tal vez el niño se había equivocado. Tal vez esta técnica no era tan efectiva como parecía. Pero Tomás insistió. Sigue empujando, dijo. Un poco más. No te rindas. Cilia apretó los dientes y continuó aplicando presión. Sintió el esfuerzo en sus músculos, el dolor punzante en sus brazos. Pero no se detuvo. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Y entonces, de repente, sintió un ligero movimiento. La roca tembló, apenas perceptible, pero inconfundible. Cilia jadeó de sorpresa. Estaba funcionando. La técnica del niño, por primitiva que fuera, estaba dando resultados. Sigue así, gritó Tomás, con entusiasmo. Lo estás haciendo. Cilia redobló sus esfuerzos, vertiendo toda su energía en la tarea. Sintió la rama crujir bajo la presión, pero no se rompió. La roca se movió un poco más, revelando una pequeña brecha entre su base y el suelo. Los otros humanos comenzaron a animar, aplaudiendo y gritando palabras de aliento. Cilia ignoró el ruido, concentrándose en la tarea que tenía entre manos. Estaba tan cerca, podía sentirlo. Con un último esfuerzo, empujó con todas sus fuerzas. La rama crujió con fuerza, y luego, con un sonido sordo, la roca se movió. Se elevó unos centímetros del suelo, revelando una capa de tierra y pequeñas piedras debajo.
Cilia se tambaleó hacia atrás, jadeando por aire. Había logrado. Había movido la roca. Miró a Tomás, con incredulidad. El niño estaba sonriendo, con los ojos brillantes de alegría. «Lo hiciste», gritó. «Lo levantaste». Cilia sintió una oleada de euforia. Había demostrado que podía hacerlo. Había superado su arrogancia y su frustración, y había logrado lo imposible. Pero lo más importante, había aprendido una valiosa lección. Había descubierto que la fuerza no siempre se mide en tecnología o poder psiónico. A veces, la verdadera fuerza reside en la ingeniosidad, la colaboración y la perseverancia. Y también, quizás lo más sorprendente de todo, había descubierto que los humanos, a pesar de sus limitaciones, podían ser sorprendentemente ingeniosos. La roca seguía ahí, elevada unos centímetros del suelo. Pero para Cilia, representaba mucho más que una simple mole de granito. Representaba un desafío superado, una lección aprendida y una nueva perspectiva sobre la fuerza humana. Y también, quizás, el comienzo de una nueva amistad. La euforia que sintió Cilia fue algo que nunca había experimentado antes. No era la euforia fría y calculada del éxito académico, ni la satisfacción distante de completar una misión difícil. Era algo más cálido, más humano, más. *real*. Los otros humanos se acercaron, felicitando a Cilia y a Tomás con palmadas en la espalda y palabras de aliento. Cilia, acostumbrada a la formalidad y la distancia de su propia cultura, se sintió incómoda al principio con el contacto físico, pero pronto se dejó llevar por la calidez y la alegría del momento. «Lo has hecho genial», dijo el hombre de la barba, extendiendo su mano hacia Cilia. «No esperaba que una chica como tú pudiera mover esa roca». Cilia estrechó su mano, sintiendo la fuerza y la sinceridad del apretón. «Gracias», dijo, sorprendiéndose a sí misma por la sinceridad de sus palabras. Pero no lo habría logrado sin la ayuda de Tomás. Tomás sonrió, radiante de orgullo. «Todos trabajamos juntos», dijo. «Eso es lo que importa». Cilia miró a su alrededor, observando los rostros sonrientes de los humanos. Vio la camaradería, la conexión, la alegría compartida. Era algo que rara vez había presenciado en Silos, donde la competencia y el individualismo eran la norma. Comprendió entonces que había estado equivocada sobre los humanos. Había subestimado su fuerza, su inteligencia y, sobre todo, su capacidad para trabajar juntos. Había creído que su tecnología superior los hacía débiles e insignificantes. Pero ahora se daba cuenta de que la verdadera fuerza residía en su capacidad para superar sus limitaciones, para encontrar soluciones creativas a los problemas y para apoyarse mutuamente. Sintió un profundo respeto por Tomás, por su ingeniosidad y su disposición a ayudar a un extraño. Y sintió un creciente respeto por los demás humanos, por su espíritu comunitario y su inquebrantable optimismo. La roca seguía ahí, elevada unos centímetros del suelo. Pero ahora, Cilia veía algo más que una simple mole de granito. Veía un símbolo de la ingeniosidad humana, de la capacidad de superar los desafíos y de la importancia de la colaboración. «¿Sabes?», dijo Cilia, dirigiéndose a Tomás. «Creo que he aprendido algo importante hoy». Tomás la miró con curiosidad. «¿Qué has aprendido?», preguntó. Cilia sonrió. «He aprendido que la fuerza no es lo único que importa», dijo. «También importa la inteligencia, la perseverancia y la capacidad de trabajar juntos». Tomás asintió con la cabeza, con una sonrisa radiante. «Lo sabía», dijo. «Mi abuelo siempre dice lo mismo». Cilia se echó a reír. «Tu abuelo es un hombre sabio», dijo. El hombre de la barba interrumpió. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó. «La roca sigue ahí, bloqueando el camino». Cilia pensó por un momento. Todavía tenía una misión que completar, un informe que entregar al Alto Consejo. Y ahora tenía una nueva perspectiva sobre la humanidad, una perspectiva que quería compartir con su gente. «Creo que puedo hacer algo», dijo Cilia. «Si me ayudan a colocar la roca en una posición segura, puedo usar mi tecnología para asegurarla». Los humanos la miraron con curiosidad. No entendían lo que estaba diciendo,
pero confiaban en ella. Habían visto su fuerza, su ingeniosidad y su disposición a trabajar juntos. Juntos, Cilia y los humanos movieron la roca a un lugar seguro, lejos del camino. Cilia utilizó su tecnología para asegurarla, creando un campo de fuerza que la mantendría en su lugar durante siglos. Cuando terminó, se sintió agotada pero satisfecha. Había completado su misión, había aprendido una valiosa lección y había hecho nuevos amigos. Era hora de regresar a Silos. Era hora de compartir su nueva perspectiva con el Alto Consejo. Y era hora de desafiar las preconcepciones de su gente sobre la humanidad. Sabía que no sería fácil. Sabía que se enfrentaría al escepticismo y la resistencia. Pero estaba decidida a hacer oír su voz. Porque había visto la verdadera fuerza de la humanidad. Y sabía que era algo que valía la pena proteger. Mientras caminaba de regreso a su nave, acompañada por Tomás, Cilia reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. La experiencia había sido humillante, frustrante y, en última instancia, transformadora. Había llegado a la Tierra con una visión estrecha y arrogante del mundo, creyendo que la fuerza se medía únicamente en términos de tecnología y poder psiónico. Pero ahora se daba cuenta de que estaba equivocada. La verdadera fuerza, comprendió, residía en algo mucho más profundo. Residía en la capacidad de superar los desafíos, de encontrar soluciones creativas a los problemas y de trabajar juntos hacia un objetivo común. Residía en la ingeniosidad, la colaboración y la perseverancia. Había visto esas cualidades en los humanos, en su inquebrantable optimismo, en su espíritu comunitario y en su disposición a ayudar a un extraño. Había visto cómo, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, eran capaces de lograr cosas increíbles cuando trabajaban juntos. Recordó la historia de su propio planeta, Silos. En el pasado, Silos había sido un mundo dividido por la competencia y la ambición. Cada ciudad-estado luchaba por el dominio, cada individuo buscaba el poder y la riqueza. Pero entonces, un líder visionario había surgido y había unido a la gente, promoviendo la colaboración y la cooperación. Bajo su liderazgo, Silos había florecido, convirtiéndose en una potencia tecnológica y cultural. Pero con el tiempo, la gente de Silos había olvidado la lección del pasado. Se habían vuelto complacientes y arrogantes, confiando demasiado en su tecnología y subestimando a las demás civilizaciones. Cilia se dio cuenta de que ella misma había caído en esa trampa. Había creído que su tecnología superior la hacía invencible. Había descartado a los humanos como seres primitivos e insignificantes. Pero ahora sabía que estaba equivocada. Los humanos tenían algo que Silos había perdido, la capacidad de trabajar juntos, de encontrar soluciones creativas a los problemas y de perseverar ante la adversidad. ¿En qué estás pensando?, preguntó Tomás, interrumpiendo sus pensamientos. Cilia sonrió. Estoy pensando que he aprendido una valiosa lección, dijo. He aprendido que la fuerza no siempre se mide en tecnología. Tomás asintió con la cabeza. Mi abuelo siempre dice que la inteligencia es más importante que la fuerza bruta, dijo. Cilia se echó a reír. Tu abuelo es un hombre muy sabio, dijo. Llegaron a la asterisco exploradora estelar asterisco. Cilia se detuvo, mirando a Tomás con gratitud. Gracias, dijo. Me has enseñado mucho hoy. Tomás se encogió de hombros. Solo te he mostrado lo que ya sabías, dijo. Solo te he recordado que todos somos iguales, sin importar de dónde vengamos. Cilia sintió una punzada de emoción. Las palabras de Tomás eran simples, pero profundas. Espero que algún día podamos volver a vernos, dijo Cilia. Tomás sonrió. Yo también, dijo. Tal vez la próxima vez, podamos mover una roca aún más grande. Cilia se echó a reír. Tal vez, dijo. Pero esta vez, tú estarás a cargo. Cilia se despidió de Tomás y subió a su nave. Mientras la asterisco exploradora estelar asterisco se elevaba hacia el cielo, miró hacia abajo al planeta azul y verde que dejaba atrás. Ya no veía la Tierra como un lugar primitivo e insignificante. Ahora veía un mundo lleno de potencial, un mundo habitado por gente ingeniosa, colaboradora y perseverante. Y sabía que era un mundo que valía la pena proteger.
Mientras la asterisco exploradora estelar asterisco ascendía rápidamente a través de la atmósfera terrestre, Cilia observaba cómo el paisaje se desdibujaba en una mezcla de verdes y azules. Los campos, los bosques y las montañas se volvían cada vez más pequeños, hasta que finalmente desaparecieron por completo, dejando solo el vasto vacío del espacio. En su mente, repasaba los eventos del día. Había llegado a la Tierra con una arrogancia desmedida, convencida de la superioridad de su propia civilización. Había subestimado a los humanos, descartando su fuerza y su inteligencia como primitivas e insignificantes. Pero la experiencia había sido una lección humillante. Había fracasado estrepitosamente al intentar mover la roca por sí misma y había necesitado la ayuda de un niño humano para lograrlo. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en la tecnología o el poder psiónico, sino en la ingeniosidad, la colaboración y la perseverancia. Se dio cuenta de que había estado tan enfocada en la superioridad tecnológica de su propia civilización que había perdido de vista los valores fundamentales que la habían hecho grande en primer lugar. Había olvidado la importancia de trabajar juntos, de encontrar soluciones creativas a los problemas y de perseverar ante la adversidad. Los humanos, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, le habían recordado esos valores. Le habían mostrado que incluso la civilización más primitiva puede lograr cosas increíbles cuando se trabaja en equipo y se mantiene un espíritu de perseverancia. Cilia sintió una profunda gratitud hacia Tomás, el niño que le había ofrecido su ayuda sin dudarlo. Le había enseñado una valiosa lección sobre la humildad y la importancia de aprender de los demás. Le había mostrado que incluso los seres más diferentes pueden encontrar un terreno común y trabajar juntos para lograr un objetivo común. Se prometió a sí misma que nunca olvidaría la lección que había aprendido en la Tierra. Se prometió que siempre recordaría la importancia de la ingeniosidad, la colaboración y la perseverancia. Y se prometió que siempre recordaría a los humanos, los seres que le habían enseñado el significado de la verdadera fuerza. Mientras la asterisco exploradora estelar asterisco se adentraba en el espacio profundo, Cilia ajustó el curso hacia Silos. Sabía que le esperaba un desafío difícil. Tendría que convencer al Alto Consejo de que cambiara su visión sobre la humanidad. Tendría que demostrarles que los humanos no eran una amenaza, sino una civilización con un gran potencial. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a intentarlo. Había visto la verdadera fuerza de la humanidad. Y sabía que era algo que valía la pena proteger. Con una nueva determinación, Cilia se preparó para su regreso a Silos. Llevaba consigo una valiosa lección y una nueva apreciación por la humanidad. Y estaba lista para compartir su conocimiento con el mundo. La arrogante alienígena que había llegado a la Tierra se había ido. En su lugar, regresaba a casa una líder sabia y compasiva, lista para guiar a su gente hacia un futuro mejor. Y todo, gracias a una roca, un niño y una lección sobre la verdadera fuerza. De vuelta en Silos, Cilia se enfrentó al desafío de presentar su informe al Alto Consejo. La sala de reuniones era imponente, con paredes de cristal reluciente y un techo que simulaba un cielo estrellado. Los miembros del Consejo, ancianos y respetados, la observaban con expresiones impasibles. Comenzó su presentación con cautela, describiendo su llegada a la Tierra y sus primeras impresiones. Explicó cómo había subestimado a los humanos, cómo se había burlado de su aparente debilidad y cómo había fracasado estrepitosamente al intentar mover la roca. Al escuchar su relato, los miembros del Consejo intercambiaron miradas de sorpresa y desaprobación. Algunos fruncieron el ceño, otros negaron con la cabeza. Cilia sintió que su nerviosismo aumentaba. Pero entonces, cambió el rumbo de su presentación. Comenzó a describir su encuentro con Tomás y su experiencia de trabajo en equipo con los humanos. Explicó cómo había aprendido sobre la importancia de la ingeniosidad, la colaboración y la perseverancia. Describió cómo los humanos, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, habían logrado mover la roca gracias a su espíritu comunitario y su inquebrantable optimismo. Al escuchar su relato, los miembros del consejo comenzaron a mostrar signos de interés. Algunos asintieron con la cabeza, otros se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor. Cilia sintió un rayo de esperanza. Terminó su presentación con una súplica apasionada.
Les instó a cambiar su visión sobre la humanidad, a reconocer su potencial y a ofrecerles la oportunidad de unirse a la Federación. Les dijo que los humanos no eran una amenaza, sino una civilización valiosa que tenía mucho que ofrecer al universo. Cuando terminó de hablar, la sala quedó en silencio. Los miembros del consejo se miraron unos a otros, deliberando en silencio. Cilia esperó, conteniendo la respiración. Finalmente, el miembro más anciano del consejo, un venerable anciano con una larga barba blanca, se puso de pie. Cilia, dijo, su voz resonando en la sala. Hemos escuchado tu informe con atención. Y hemos llegado a una conclusión. Cilia sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué iban a decir? ¿Iban a rechazar su petición? ¿Iban a seguir viendo a los humanos como una amenaza? Estamos de acuerdo contigo, dijo el anciano. Hemos subestimado a los humanos. Y te agradecemos que nos hayas abierto los ojos. Cilia sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Había logrado. Había convencido al Alto Consejo de que cambiara su visión sobre la humanidad. Por lo tanto, continuó el anciano, ordenamos que se inicie un programa de contacto con la Tierra. Enviaremos una delegación para establecer relaciones diplomáticas y ofrecerles nuestra ayuda para avanzar en su desarrollo tecnológico. Cilia sintió una oleada de euforia. Los humanos iban a tener la oportunidad de unirse a la Federación. Iban a poder compartir su ingeniosidad, su colaboración y su perseverancia con el resto del universo. Además, dijo el anciano, te nombramos embajadora ante la Tierra. Serás responsable de supervisar el programa de contacto y de asegurar que nuestras relaciones con los humanos sean beneficiosas para ambas civilizaciones. Cilia sintió un profundo sentido de responsabilidad. Había recibido una gran oportunidad y estaba decidida a no defraudar a su gente ni a los humanos. Gracias, dijo, su voz llena de gratitud. No los defraudaré. Y así, Cilia, la alienígena que una vez se rió de la fuerza humana, se convirtió en la embajadora de la Tierra. Dedicó su vida a promover la comprensión y la cooperación entre las dos civilizaciones, trabajando incansablemente para construir un futuro mejor para todos. Y todo, gracias a una roca, un niño y una lección sobre la verdadera fuerza. El universo, después de todo, estaba lleno de sorpresas. Y a veces, las lecciones más valiosas se aprenden de las fuentes más inesperadas.